¿Qué tal están? Muy buenas tardes, es miércoles 20 de abril. Hoy comenzamos el magazine Set de Tele con unas imágenes del Colegio Escolapias de Gandía, y es que desde el pasado mes de marzo los alumnos están preparando una recreación de la procesión del Viernes Santo de esta Semana Santa. Tras una breve explicación de lo que significa la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, los alumnos desde los 2 años hasta los de sexto de primaria han estado elaborando con mucho cariño y esmero más de 500 capuchinos en la clase de plástica. Cada clase ha tenido asignada una de las 18 hermandades de la ciudad y han vestido a su capuchino con los colores de la misma, ayudados de 2 rollos de cartón de papel higiénico, papel de charol, papel de seda y también de lana. El trabajo se encuentra expuesto en el claustro del Colegio de Escolapias de Gandía hasta hoy miércoles, donde se pueden ver las diferentes hermandades acompañadas de una cita bíblica referente a alguna escena de la pasión de Jesucristo. Una gamba, una naranja, una alcachofa y un rape son los 4 elementos destacados del cartel anunciador del concurso internacional de fideuá de Gandía y gastronomía de este año. Simbolizan la fideuá, el postre, la tapa y el plato libre que caracterizan este concurso, uno de los más antiguos de los que se celebran en la Comunidad Valenciana. Este año la organización vuelve a sus raíces, ya que en 2010 se celebró en el Palau Ducal de Gandía con motivo del 500 aniversario del nacimiento de San Francisco de Borja, y se hará, esta vez, en el Hotel Bairén, en la playa de Gandía, el próximo día 1 de junio. Dentro de las novedades destacadas, además del incremento en la dotación del premio, 6.000 euros, es la cata de sal, a la que se suman la de sales de todos los gustos y colores. Esto será el próximo día 1 de junio. Y las visitas teatralizadas están siendo uno de los éxitos del Palau Ducal de Gandía. Desde que se iniciaron en el pasado mes de marzo, 525 personas han disfrutado ya de uno de estos pases que ofrecen una nueva manera de ver el Palau y que atrae a un mayor número de visitantes. De hecho, en el primer trimestre del año, el Palau ha recibido un 21% más de visitas y gran parte de ellas corresponden a los pases teatralizados. El perfil de los visitantes que accede a las teatralizadas es diverso. Un número elevado son personas que ya conocían el palacio pero que han querido redescubrirlo desde otra perspectiva. También hay un alto porcentaje de visitantes que nunca habían visto el Palau, entre ellos una buena parte han sido familias que han visto en este tipo de visitas un modo lúdico y entretenido de conocer el edificio y sobre todo su historia. Las visitas teatralizadas tienen lugar todos los viernes a las 6 de la tarde, aunque también se ofrece la posibilidad de que un grupo pueda reservar su propia visita en el día y a la hora que mejor le venga. De hecho, las visitas organizadas específicamente para grupos con reserva previa suponen un alto porcentaje del total de las obras teatralizadas. La ciudad del Cristo yacente en la crucifixión de Gandía vive una Semana Santa muy especial, y es que se conmemoran 25 años desde su fundación. Hoy nos acompañan la camarera de la hermandad, ella se llama Concha Insa. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también el hermano mayor de la hermandad, Jesús Bañuls. Buenas tardes. Buenas tardes. Con ellos vamos a hablar sobre estos actos que se llevarán a cabo o que ya vienen llevándose a cabo desde hace unos meses, cuando comenzaron con diversas exposiciones. Para comenzar, Concha, ¿te parece? Me gustaría saber qué significa para ti que coincida los 25 años de celebración con ser tú la camarera. Es un gran honor porque ha sido un año intenso y toda la hermandad está volcada en que todo salga bien. Hay muchísima gente que ha puesto voz, voto y corazón en esta celebración. Y yo voy a estar acompañada de mis 5 antecesoras y supongo que va a ser muy bonito y entrañable la procesión del Santo Entierro y la nuestra particular, el Jueves Santo. Sí, Jesús, es una conmemoración muy familiar, por decirlo de alguna manera. Participan también muchas de las que han sido camareras, y este año concretamente también se quiere rendir un pequeño homenaje a uno de los fundadores que faltó hace poco. Sí, este año hemos tenido la desgracia de que nuestro hermano Rafa Penedès tuvo un accidente trabajando en la mar, que se dedicaba a pescar. Entonces es un año que, dentro de la alegría que llevábamos hasta este momento, nos la ha roto un poco, pero vamos a dedicárselo a él personalmente y disfrutar todo lo que podamos de este 25 aniversario. Mañana a las 19:30 horas se va a realizar un pasacalle, y me gustaría, Jesús, si te parece, que nos dieses más detalles de él, porque se va a realizar aunque la previsión del tiempo no esté del todo favorable.
Sí, nos han dicho estos señores que ellos, en lo que es el desfile de las 7:30 que van a hacer por el centro de Gandía, aunque llueva, van a realizarlo. No así que como la procesión, que si lloviera, pues entonces sería imposible realizarla. Entonces, para que Gandía pueda disfrutar, aunque sea con paraguas, de este evento que es muy difícil, nos ha costado muchas negociaciones y muchos viajes a hablar con altos mandos de la Legión para poderlo conseguir, por lo menos que lo pudiéramos disfrutar, aunque no sea como sería nuestro grado en la procesión, sí que sea por lo menos en un desfile por dentro de Gandía. Hay que comentar también que la hermandad todos los años cuenta con representantes de la Legión y que este año han dejado de lado algunos compromisos que tenían en Semana Santa, sobre todo de Andalucía, para venir aquí a Gandía. ¿Qué significa para la hermandad? Pues para nosotros es un logro grande, porque ellos tienen en Almería normalmente... los nuestros vienen desde Almería y celebran con muchísimo fervor todos los actos, y Andalucía es clamorosa en cuanto llega la Legión, y han dejado de lado dos ciudades porque se han quedado media brigada y media brigada, y nosotros vamos a tener la brigada entera, más gastadores y más portadores. O sea que eso espero que se vuelva a repetir a los 50 años, aunque yo no lo vea. Seguramente que sí estarás ahí. Jesús, son 25 años en los que, bueno, ha pasado de todo, ¿no? Se ha sumado mucha gente. Cuéntanos un poco qué evolución ha tenido la hermandad desde su fundación. Pues la hermandad creció solamente con 13 personas mayores y 3 niños, y ya hemos ido desarrollando lo que hemos podido. Nos ha costado mucho porque la gente ha tenido una intención, una visión de nuestra hermandad como si fuéramos una hermandad cerrada, cosa que no es cierta. Somos una hermandad abierta. Nos gustaría mucho que la gente no tuviera esa sensación que tiene de que somos una hermandad cerrada y muy estricta. Es una opinión equivocada. Luego hemos crecido poco, porque en todos estos 25 años hemos pasado de 16 personas a 50 y pocas. Pues entonces ha sido unos años que el crecimiento siempre ha sido de 1 persona o 2 por año. Algún año hemos tenido bajas y no hemos crecido. Entonces ha sido muy duro, porque todo lo que es el gasto que nos lleva la banda, traer a la Legión, solamente costearlo con las pocas personas que hemos ido, pues ha sido un esfuerzo brutal. Pero hemos llegado a los 25 años y espero que podamos cumplir los 50, por lo menos. El libro oficial de la Semana Santa, El Pasio, dedica la portada de este año a vuestra hermandad. Sí. La creación ha sido también de uno de los fundadores, Javier Lledó. Sí. Javier Lledó fue uno de los fundadores, y además tiene muchísimo fervor por la hermandad. Sí. Y ha conseguido, pues eso, para él sublime, el poder demostrar con su obra el que también es parte de Semana Santa de Gandía, junto con la colaboración de su hijo, y creo que ha quedado preciosa. Son legionarios, aunque están en segundo término, y realza el palacio y nuestro Cristo. O sea que ha quedado muy bonito, y espero que a Gandía le guste también como a nosotros. Concha, ha causado muchísima expectación la visita de los legionarios de la banda militar, y me contabas antes de empezar la entrevista que de hecho la gente en la calle te pregunta, sobre todo gente que viene de fuera. Sí, hay muchísima que gente. Se han informado también de la hermandad en sí. Sí, muchísima gente que ya ha llegado a oídos y la voz populi, y entonces todos tienen una expectación grande, y tal vez si llueve, yo creo que va a estar siguiendo a la banda, aunque llueva a las 7:30 de la tarde de mañana, va a estar media Gandía y media, y creo que todo el turismo que atraemos en Semana Santa siguiendo a los legionarios. Precisamente eso te iba a preguntar, Concha, ¿qué es lo más bonito y lo más atractivo que tiene la Semana Santa de Gandía para que continúe? Bueno, es de interés turístico nacional, pero para que mucha gente siga viniendo. Pues yo creo que toda la Semana Santa de toda España tiene su fervor. Igual en
Zamora, que Andalucía, pero Andalucía se lleva la palma en cuanto a fama. Pero nosotros no tenemos la voz cantante de Andalucía, pero el tú a tú, el poco a poco, cada persona que viene le informa a otros y cada vez van siendo más gente que eligen Semana Santa y Gandía como visita turística para estas fechas. Bueno, Jesús, me gustaría ahora que hablásemos del acto de mañana en el que Tele7 Safor estará presente, porque ubicará fuera del Palau Ducal una pantalla gigante para que todos puedan seguir y no se agolpe la gente, porque el aforo del Palau Ducal es limitado, aproximadamente unas 140 o 150 personas. Bueno, nosotros, el acto de mañana fue esporádico, nació esporádicamente por medio de la Legión, ya que somos dos hermandades que tenemos nuestra sede en Palacio y un año cogieron el Cristo para salir a la calle, y al pasar por delante de la Virgen de la Soledad, ellos espontáneamente se lo ofrecieron y le levantaron el Cristo a la Virgen. Gustándonos a las dos hermandades, viendo que era una cosa muy bonita, y entonces hemos desarrollado el acto a lo que actualmente se realiza. ¿Problema que puede haber en este acto? Pues que está dentro del patio de armas de Palacio. Como usted también ha dicho, es un aforo muy limitado, y siempre, todos los años, hemos tenido un problema de entrada y salida, pues, que ha sido muy problemático, incluso peligroso, porque hay niños pequeños, hay mujeres mayores, cualquier empujón una persona puede caer, la pueden pisar. Entonces nuestra hermandad ha intentado hacer un esfuerzo aún más si cabe, y hemos contratado una pantalla de 15 metros cuadrados que se pondrá sobre la fachada de Palacio, para que toda la gente pueda ver lo que es el desarrollo interior del patio, sin tener que luchar para poder entrar, porque se va a ver exactamente igual y lo va a disfrutar. Tele7, como usted bien ha dicho, ha tenido el detalle de poderlo transmitir, y entonces, pues, darles las gracias, y igual que al Ayuntamiento, que también nos ha ayudado barbaridades y nos ha hecho muy fácil este 25 aniversario. Hay que comentar también que la pantalla se instalará mañana jueves, pero que el viernes a partir de las 21 horas, a partir de 21 horas se podrá ver a través de Tele7 Safor todo el acto de mañana, un acto en el que, por cierto, mañana es muy emotivo. Además, hay una representación que cuenta con la participación de la madrina de la Semana Santa de Gandía. Me gustaría, Concha, que me contases un poco en qué consiste. Ante las dos imágenes, la madrina de la Semana Santa y yo misma, le vamos a... Normalmente se le dice en boca nuestra unas palabras: Cristo a su madre y su madre a su hijo. Y tenemos la suerte de ser nosotras quien representemos esa escena tan entrañable como es el que una madre se despida de su hijo y que su hijo tenga unas palabras a su madre. Son unas oraciones muy bonitas. Bueno, ahora mismo vemos en pantalla imágenes que corresponden a otros años, y vamos a quedarnos con eso, que mañana será a partir de las 7:30 el pasacalle, que toda la gente sepa que, salvo que haya una previsión bastante oscura del tiempo, se va a realizar a partir de las 19:30 horas. A las 10:55 empezará el acto, y saldremos de Palacio a las 11:20 de la noche. Perfecto. Y la procesión empezará a las 11:20, lo que es en el exterior de Palacio. Que Tele7 Safor estará ahí al lado de la hermandad instalando esta pantalla gigante, y que luego al día siguiente, el Viernes Santo, a partir de las 9, ya se podrá ver a través de la tele. Bueno, solo me queda agradecerles a Jesús, hermano mayor de la Hermandad de Cristo Yacente, Jesús Bañuls, su presencia aquí en el Magazine Set de Tele. Muchas gracias. Y también agradecer tu presencia, Concha. Muchísimas gracias, ha sido un honor estar aquí con vosotros. Gracias por haber venido. Nosotros continuamos con más cosas aquí en Set de Tele, y después de haber estado con nuestros invitados de hoy aquí en el Magazine, es momento de dar paso al espacio de la socióloga Lucía Campos. Hoy nos habla de la familia. ¿Cómo podríamos definirla, o mejor dicho, cómo define la sociología la familia? La familia sería un conjunto de personas emparentadas entre sí por lazos de sangre, y importante, aunque igual hoy en día no tanto, que también comparten el mismo techo. Es decir,
principalmente cuando hablamos de familia lo que se nos viene a la cabeza son padre, madre e hijos, pero esto no ha sido siempre de la misma manera. De hecho, hay una secuencia temporal que nos permite distinguir varios tipos de familia en ese sentido. El primero de todos, la familia tradicional, la de toda la vida, ha sido la familia extensa. Es decir, como mucha gente, sobre todo los más mayores, como muchos saben ustedes, no existían los hogares con solamente padres e hijos. Vivían abuelos, vivían tíos, en ocasiones primos, es decir, la línea de parentesco era mucho más larga dentro de la misma casa de lo que es ahora. ¿Qué pasa? Que de la tradicional, de esa familia tradicional tan grande, nos vamos a la familia nuclear, que es la que predomina ahora en la actualidad, es decir, padre, madre e hijos. Ahora, pues por diversos motivos, se puede llegar mucho más allá de esa línea temporal y no nos quedamos solo con la familia nuclear, sino que de la familia nuclear pasamos a la familia monoparental. Es decir, la familia monoparental, y sería pues el último modelo, el último reducto, es el más parecido a lo que ahora conocemos como, bueno, pues puede ser un hogar vacío, es decir, una única persona, un único hogar con una única persona conviviendo, puede ser también considerada como una unidad familiar. Un padre o una madre solo con sus hijos también constituiría una familia monoparental, y eso a causa de separaciones, divorcios u otros motivos, cada vez también se suele dar más en nuestra situación actual, ¿no? Ahí estaba la socióloga Lucía Campos. Y les hablamos ahora de un evento que tendrá lugar el próximo día 1 de mayo en la playa de Gandía. Y es que vuelven las carreras de moto porque llega la primera carrera de velocidad y supermotar que transcurrirá en un circuito urbano de 1.200 metros. Se trata de la realización de dos tipos de carrera bien distintos que tienen muchos seguidores en la comunidad valenciana y que llegarán a Gandía para desarrollar una apasionante prueba en un circuito urbano que recorrerá las calles de la playa de Gandía. Las pruebas se realizarán el próximo domingo 1 de mayo y contarán con pruebas de supermotard y también de motos clásicas. Todo esto bajo la organización del Motoclub de Gandía y de la Federación Valenciana de Motociclismo. La ciudad ducal volverá pues a ser el escenario de un gran evento en el que las calles se convertirán por unas horas en trazados de circuitos espectaculares, pero seguro a la vez para participantes y espectadores. Y también hay un espacio para los más nostálgicos. Las motos clásicas serán la gran atracción, dado que los organizadores obligan a los participantes a competir con sus monturas en idéntico estado que se presentaban en aquella época. Las motos son derivadas del motocross, con ruedas lisas, y el circuito combina el asfalto con la tierra, de ahí que las derrapadas y los saltos serán también la nota predominante. Eso será el próximo día 1 de mayo en la playa de Gandía. Y desde hoy miércoles en el Magazine Set de Tele contamos con un nuevo espacio, un breve espacio llamado Perfiles, en el que cada día conoceremos a un personaje destacado de la sociedad de Gandía que ha decidido dar un paso más y dedicar ahora un poco de su tiempo a la política local. Soc Toni Rodríguez, soc del Grau, de Gandia, i em presento a les eleccions per el número 6 del Partit Popular. Arturo em va proposar el ser candidat, no sabia ni en quin número ni en quin no, i li vaig dir que no. Indiscutiblement li vaig dir que no perquè no m'havia plantejat jo ser concejal de l'Ajuntament. Jo sabia que podia estar igual treballant per Gandia i per el Grau des del puesto que estava sense estar en primera línia. Però unes paraules va ser el que em va donar que pensar. Va dir, si tu ens diu que no, jo t'he triat perquè jo penso que tu eres una persona idònea per a portar aquest càrrec i em dius que no i tots em digueu que no, pues, així no guanyarem mai. I ahí pues, em va tocar un poc la fibra. I entonces, com no sabia què contestar, li vaig dir, deixa'm que m'ho pense. Jo m'ho pense, parlaré amb la meva família i quan, si és sí o és no, jo ja t'ho diré. I pues, vaig estar pensant-me, vaig parlar amb la meva família, vaig parlar amb el meu metge, perquè jo en un cert moment vaig estar molt delicat, i el meu metge em va dir adelante, però adelante, sin ningún problema. I jo entonces pues, vaig dir, pues, bueno, pues avant, ja la meva família em va dir que sí,
i tot xavant, i ja està, i vaig decidir que sí. L'aportació meva a la ciutat, doncs, bueno, jo penso que tot el que puc fer i estigui en les meves mans està molt assegurat que serà així. Treballar per Gandia i per el Grau, sobretot, perquè jo el que soc és del Grau, i estic ahí perquè tot el món sap que jo soc molt grauero, sobretot de Gandia també, perquè tot el món, Gandia i Grau és el mateix, però nosaltres tenim un gran sentiment de poble, i entonces luchar per la meva barrià o per el meu Grau, el meu poble, pues és per mi molt important. I faré el que estigui en les meves mans, això indiscutiblement. El resultat el donaran les urnes, però n'hi ha... Sempre jo penso que és un poc de referent, perquè per això es fan les enquestes i es fan casa a casa, telèfon a telèfon, a part de que la gent contesta el que vol. Però sí, és un punt de referència, a voltes no s'enganyen. Ahí estaba Toni Rodríguez, número 6 de la lista del Partido Popular de Gandía. Es el primer invitado de Perfiles. En la próxima edición del magazine Set de Tele conoceremos también a Marta Schaffer. Y llegados a este momento del magazine, es momento de presentarles ahora la cartelera con los estrenos cinematográficos destacados. ¡Nazis no tienen humanidad! Ellos no creían en el amor. Perdona, pero quiero casarme contigo. El amor entre Alex, Raúl Bouva, un maduro agente publicitario de éxito, y Nikki, Michelle Lacuatre Gioche, que ahora tiene 20 años, sigue creciendo cada día más. Ya han pasado 3 años desde que prometieron amarse para siempre. A pesar de la diferencia de edad, Alex está convencido de que Nikki es la mujer con la que quiere casarse. Y al principio, Nikki también está encantada con la idea, pero a medida que se acerca la fecha de la boda, las dudas, los miedos e incluso la tentación hacen acto de presencia, hasta que de repente Nikki hace lo impensable. Tras el éxito de Perdona si te llamo amor y 3 metros sobre el cielo, llega Perdona pero quiero casarme contigo. Bueno, es hora de que muera. Scream 4. Sidney Prescott ha logrado olvidar los asesinatos que ocurrieron en Wattsburg 10 años atrás. Ahora, convertida en una exitosa escritora, vuelve a su pueblo natal en la gira de promoción de su nuevo libro, pero su regreso estará acompañado de una nueva ola de crímenes perpetrados por su viejo conocido Ghostface. Me han dicho que te gustan las películas de miedo. Es para ti. Ir mejor. Gracias. El amor y otras cosas imposibles. Emilia, Natalie Portman, es una licenciada en Derecho por la Universidad de Harvard que se acaba de casar con Jack Scott Cohen, un importante abogado neoyorquino que era su jefe y que estaba casado cuando ella empezó a trabajar en su bufete. Lo sé. Yo también. Winnie the Pooh. Con el encanto, el ingenio y la fantasía de los cortometrajes originales, esta nueva película reúne al público para disfrutar de las aventuras de un oso encantador y sus amigos Tiger, Rabbit, Piglet, Kangaroo y por último, pero no menos importante, Igor, que ha perdido su cola. Owl envía a toda la banda en una aventura salvaje para salvar a Christopher Robin. Acaba siendo un día muy ocupado para un oso que simplemente se puso a buscar algo de miel. Solo sería probarla. Una pequeña lengüetada, nada más. Osita tan errante. Y con la cartelera de estrenos cinematográficos llegamos al final de Set de Tele en este día miércoles 20 de abril. Yo me marcho, pero les dejo con la agenda de ocio y cultura con las actividades para los próximos días. Adiós.